nuevas modalidades o, bueno, podríamos llamar ya casi más de nuevas modalidades, otras modalidades de ventilación mecánica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que los respiradores que tenemos actualmente y cualquier respirador que se precie, cualquier nuevo respirador que salga al mercado, el representante que nos viene a visitar seguro que nos va a decir, bueno, pues mi respirador es fantástico por dos razones, porque tiene los mejores triggers, tanto inspiratorio como expiratorio, y tiene una modalidad fantástica, moderna, que va a dejar obsoleta todas las modalidades anteriores y que esta es la mejor del mundo. Bueno, pues esto yo creo que una de las cosas que queremos, objetivos que tenemos en este curso es que seamos capaces de discernir si eso que nos están diciendo es verdad o no. Y lo que queremos es dar las armas para que lo podáis interpretar. Y lo tenéis que interpretar siempre utilizando todos los conceptos que hemos visto en las clases de ayer, intentar traducir lo que dice el respirador o la nomenclatura que tenga el respirador a lo que nosotros realmente sabemos. Y bueno, pues aquí vamos a empezar con el primer problema. Y el problema es la Torre de Babel que existe en la nomenclatura de la ventilación mecánica en general. En esta pequeña charla, tres cosas de las cuales vamos a tratar. Lo que se llaman las modalidades mixtas, ya hemos hablado un poquito ayer y vamos a querer aclararlas ahora. Unas formas alternativas o modificadas de la presión de soporte y lo que podemos denominar modalidades con cambio automático de modalidad. O lo que sería también, algunas veces lo denominamos aquí en España como modalidades autorregulables. Realmente es un término un poco adecuado, pero bueno, esto también se utiliza. Son en modalidades en las que estamos cambiando de una modalidad en un momento a otra y dependiendo de la relación que se establezca entre el respirador y el paciente. Bueno, pues entonces en primer lugar vamos a hablar de lo que son las modalidades mixtas, que son las que ayer veíamos. Son modalidades que en algunos respiradores hablan de volumen control regulado por presión, pero que nos gusta más llamarlas presión regulada por volumen o volumen, volumen control o presión soporte regulada por volumen. ¿Esto qué quiere decir? Son modalidades realmente por presión. El flujo es decelerante y lo que está modificándose es la presión pico o la presión soporte, dependiendo de lo que en el momento que estemos hablando, o sea, si este paciente está en una controlada por presión o está haciendo espontáneas soportadas, pero esa es la presión que aparece en cada respiración se modifica o bien ciclo a ciclo o bien después de varios ciclos de haber visto cuál es el volumen que realmente estaba alcanzando con la presión que estaba haciendo anteriormente. En definitiva, esto es la diapositiva que veíamos ayer. Aquí tenemos a Bart que es encima de Homer, en el que Homer es el respirador y Bart es el residente que está al lado del respirador y está fijándose exactamente en concreto en el volumen corriente que está alcanzando. En el volumen corriente que está alcanzando, si ese volumen que tenemos como objetivo lo alcanza con el pico de presión, pues no lo modificará. Pero si ese volumen no se alcanza, automáticamente el residente empezará a subir un punto de presión, o dos, o tres, en la respiración siguiente o las subsiguientes, dependiendo de lo que ha decidido el ingeniero en concreto en ese respirador, y acabará llegando al volumen tidal objetivo, al volumen corriente objetivo. Y imaginemos que esa subida de presión para alcanzar ese volumen objetivo se ha producido por un aumento de las resistencias por secreciones. Imaginemos que la enfermera llega y aspira esas secreciones. En ese momento, con la presión que está utilizándose, el volumen corriente aumentará, con lo cual volverá otra vez el residente a mirar al volumen corriente que está marcándose, que haciendo realmente el paciente, y bajará las presiones para conseguir ese volumen objetivo. Por tanto, lo que vigila nuestro residente automático es el volumen corriente de esa respiración y se modifica, ese volumen corriente se mantiene fijo, pero se modifica la presión inspiratoria hacia arriba, hacia abajo, en un margen de alarma que nosotros manejamos, que nosotros le programamos al respirador. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Pues la Torre de Babel que hablábamos al principio. Cada respirador llama a esa modalidad, en lo que estamos hablando de modalidades de presión control regulada por volumen,
en lo que sería la presión control, lo llama de una forma diferente. De tal forma que aquí, por ejemplo, el Servo I lo llama volumen control regulado por presión, el Hamilton Galileo lo llama APV, el Puritan Bennett lo llama VC+, y aquí la particularidad interesante es que dos respiradores de la misma marca, que es la marca Dräger, utilizan diferentes nomenclaturas para definir a lo mismo. Y así, cuando estamos trabajando con el Levita, esto lo llamaríamos IPPV como Autoflow, mientras que cuando estamos trabajando con el Babylog, que es el respirador específico neonatal, sería un volumen garantizado más IPPV. Esto es una de las cosas más curiosas que encontramos. Bueno, pues esto es lo que en definitiva es. Es decir, tenemos una modalidad por presión con todas las características que hemos visto ayer con la medida de presión. Es decir, una presión que intenta ser constante, en la que no hay ni pico ni meseta, un flujo decelerante, que tenemos que tener claro, como ya habíamos visto ayer, que si al final de la inspiración no tenemos un flujo cero, eso lo que nos indica es que no hemos entregado realmente el volumen a nivel alveolar. Y el volumen corriente, en este caso, intenta ser constante, es un volumen corriente objetivo. De tal forma que ayer lo veíamos también, si no alcanzamos el volumen corriente objetivo, que en este caso lo que tenemos programado en 110, progresivamente, bien en la siguiente respiración, bien en las subsiguientes, a las 2, a las 3 respiraciones, o incluso en algunos respiradores, en la misma respiración, vamos a ir subiendo la presión hasta alcanzar el volumen objetivo. ¿Qué pasaría si ocurre lo contrario? Si nos pasamos de ese volumen objetivo, pues entonces el respirador progresivamente iría bajando la presión hasta alcanzar el volumen objetivo. Es una forma muy fácil de entenderla, es pensar que tenemos una persona, un residente que está allí subiendo y bajando la presión, fijándose siempre en el volumen corriente que está haciendo el paciente. De la misma forma, ayer también discutíamos qué es lo que pasa con presión de soporte. Presión de soporte no es más que una ventilación por presión. La diferencia con la presión control es que la presión control termina cuando nosotros le decimos al respirador que termine, es decir, cuando programamos un tiempo inspiratorio. Mientras que en presión de soporte termina esa respiración cuando cicla en base a un trigger expiratorio. Es decir, es una ventilación limitada por presión y ciclada por flujo. Pero en definitiva no deja de ser una ventilación muy parecida a lo que es presión control. Y desde el punto de vista de presión de soporte variable, pues exactamente lo mismo. Lo que estamos es haciendo subir y bajar la presión en base al volumen corriente objetivo que tenemos marcado. Y lo que pasa que aquí tenemos también otras nomenclaturas. Cuando hablamos del Servo I se llama volumen soportado. Cuando estábamos hablando del Puritan Bennett se llama volumen de soporte, muy parecidos. O aquí es más diferente. Cuando estamos hablando del Babylog se llama volumen garantizado, VG, más concretamente lo que llamarán PSV. Esto es lo que pasa en este caso. Tenemos respiraciones que van subiendo o bajando la presión en base al volumen objetivo. Aquí este es el volumen objetivo, aquí no ha alcanzado, aquí ha pasado, subió la presión. Aquí sigue por encima y vuelve a bajarla. Pero vemos como el tiempo inspiratorio, que antes, lo vuelvo a poner la diapositiva, era siempre constante, en este caso el tiempo inspiratorio es variable. ¿Y de qué depende? De la caída del flujo al trigger expiratorio, que esta es la característica fundamental de cualquier presión de soporte. Seguimos desgranando un poquito qué otras modalidades tenemos en el mercado y que nos presentan los diferentes respiradores. Tenemos formas alternativas a la presión de soporte. Bueno, estas son formas que intentan hacer un destete o que intentan adaptarse mejor al esfuerzo inspiratorio del paciente. Ajustan la asistencia. No vamos a entrar en ninguna de ellas. Simplemente las pongo aquí para que se pueda un poquito ver cuáles son, y si cada uno de nosotros en nuestro hospital tenemos un respirador
que tenga alguna de ellas, lo interesante sería ir a consultar las características de cada una de ellas. Probablemente mañana, cuando hablemos de ventilación no invasiva, el doctor Pons desde Barcelona se nos unirá a estas videoconferencias y nos podrá hablar del NAVA, que es un gran experto en NAVA, pero bueno, hoy lo vamos a dejar aquí. ¿Qué características tenemos? Ayer hablamos un poquito de lo que es la ATC, o sea, la compensación de tubo endotraqueal. Esto lo que intenta es vencer o ajustar una presión de soporte realmente a unas resistencias de un tamaño de un tubo determinado. Ayer lo vimos. Es decir, el ingeniero ha utilizado diferentes tubos y ha determinado cuál es la resistencia que ejerce cada tubo o bien la traqueostomía en función de su diámetro interno. Esto lo valida, lo calcula y calcula cuál es la presión de soporte necesaria para vencer esas resistencias. Con lo cual, cuando activamos el ATC, lo que pasa es que estamos utilizando una presión de soporte que ya está calculada y fija para ese determinado tubo endotraqueal. No es más que eso, que es una presión de soporte que añadimos, bien sea a una CPAP o bien sea a otra presión de soporte que nosotros habíamos establecido para vencer ese tubo endotraqueal, las resistencias de ese tubo endotraqueal. Y luego, en función de la demanda inspiratoria, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos, por una parte, el NAVA, que el NAVA es una combinación de dos cosas. Es un trigger neural, que lo que es un trigger que detecta realmente el estímulo del nervio diafragmático, con lo cual se va a adelantar a lo que es la respuesta del trigger, bien sea de impedancia, bien sea de presión o bien sea de flujo, que vamos a hablar ayer, y además va a medir ese esfuerzo, ese estímulo eléctrico del diafragma. Y si el estímulo es mayor, nos va a dar una mayor asistencia, como se haríamos en una ventilación normal, como que hacemos nosotros ahora mismo, y si es menor, nos va a hacer menos asistencia. Es decir, es una combinación de un trigger neural con una presión, una ventilación asistida proporcional, que es esta otra que tenemos aquí. Es decir, la ventilación asistida proporcional no es más que esto, es si nosotros queremos un esfuerzo mayor, queremos una ventilación mayor, obtener mayor volumen, nos va a dar más asistencia al respirador. Si queremos menos, nos va a dar menos. Y esto es lo que se llama ventilación asistida proporcional, que la tienen varios respiradores, entre ellos el Puritamen, y en ventilación no invasiva la tienen la Vision y su evolución, que es la V60. El NAVA, ya insisto, es dos cosas. Un trigger neural que permite captar el estímulo nervioso del nervio diafragmático y además valora o cuantifica ese estímulo neural y apoya a la ventilación en base a ese estímulo neural, con lo cual se combina con una ventilación asistida proporcional. Y luego, por otra parte, el Smart Care. El Smart Care es una ventilación, es un modo ventilatorio que solamente tiene los respiradores Evita, los Dräger. ¿Qué característica tiene? Pues lo que hace es, tiene una serie de algoritmos internos en los que combina la frecuencia respiratoria, el volumen corriente y la posibilidad de monitorizar el CO2 expirado que tiene este respirador. Con esos algoritmos que se han desarrollado por Brochard y que la particularidad que tienen es que están desarrollados para pacientes mayores de 15 kilos, por tanto en pediatría tienen muy poco uso, esos algoritmos nos permiten hacer un destete automático, de tal forma que va ajustando la presión de soporte en base a esos algoritmos ya predeterminados, subiéndola o bajándola hasta que llega un momento en que nos avisa que ese paciente está en condiciones de destete porque ya está en una simulación de un tubo en T. Hay muy pocos estudios en pediatría, o ninguno en pediatría respecto al Smart Care, y en adultos hay un estudio interesante de un grupo australiano en el que demostró que si al personal de enfermería se le adiestra utilizando unos algoritmos similares, el destete es igual de largo o igual de corto, con lo cual no ofrece ninguna ventaja. ¿Qué ventaja podría tener el Smart Care? En unidades en las que están muy sobrecargadas de trabajo, que pueda hacerse un destete automático. Pero como decía ayer Andrés, y una cosa muy interesante, es que debemos estar nosotros clínicamente encima de ese paciente. En pediatría, al menos en España, las UBIs pediátricas no están tan sobrecargadas de pacientes ventilados, con lo cual la atención es más personalizada en este caso. Nosotros lo tenemos en los respiradores, los hemos usado únicamente una vez. Y por otra parte, tenemos las modalidades con cambio automático de modalidad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues aquí tenemos
varias, entre ellas destaca la que tiene en el Evita, que es la ventilación mandatoria minuto, la que tiene el Servo I, que es la Automode, y la que tiene el Hamilton Galileo, que sería la SB, ventilación de soporte adaptable se llama. ¿Esto qué significa? Pues en realidad lo que tenemos es, antes habíamos visto a Bart que estaba controlando el aumento o la disminución de presión en base a las necesidades de objetivo de volumen. Pero aquí no, aquí lo que estamos haciendo es tenemos otro residente que en este caso lo que se está fijando es, en el caso del Automode, concretamente del Servo I, lo que se está fijando es si empieza a activar el paciente el trigger. En este caso tenemos el trigger de flujo. Si ese paciente activa el trigger de flujo, automáticamente pasará de una ventilación controlada por volumen, aquí las vemos, controladas por volumen, a pasar a dar presión de soporte. Si esa activación se mantiene en el tiempo, únicamente dará ventilaciones de presión de soporte y nunca más dará ventilaciones controladas por volumen, asistidas más bien controladas por volumen. Si el paciente deja de respirar, como es el caso aquí, no sigue mandando estímulos inspiratorios, volverá a coger el mando del respirador y pasará a controlar el volumen. Es decir, lo que en realidad estamos hablando de este tipo de modalidades es que están cambiando activamente de una ventilación que está controlando por el paciente, que está siendo controlada por el paciente, y otras ventilaciones que están controladas por la máquina. Y en base, en este caso, a que detecten estímulo en el trigger inspiratorio. Aquí, por tanto, modifica la modalidad. ¿Qué pasaría con la modalidad mandatoria minuto, que es lo que sería típica de Dreger? Lo que en realidad se está mirando el respirador, en este caso el residente, es qué volumen minuto alcanza. Si nosotros tenemos programando un volumen minuto y el paciente empieza a respirar, empieza a hacer respiraciones espontáneas y empieza a ser capaz de llegar a la propia ventilación mandatoria minuto, al volumen minuto programado, el respirador deja de dar mandatorias y lo deja al paciente en espontánea. Si el respirador detecta que el paciente no es capaz de llegar a ese volumen minuto preprogramado, pues le dará el número de mandatorias suficiente como para alcanzarlo. Es decir, no es una SIMV. Una SIMV, la frecuencia respiratoria mandatoria es fija, la que hayamos programado. En este caso no. En este caso el número de mandatorias dependerá de si el paciente o no es capaz de conseguir ese volumen minuto preprogramado. Lo vamos a ver ahora en el respirador directamente. Con lo cual se modifica la frecuencia respiratoria. En definitiva, aquí tenemos que las nuevas modalidades son un grupo de modalidades que intentan mejorar lo que ya teníamos antes, en algunos casos con alternativas a la presión de soporte, alternativas en las que se incluyen parámetros clínicos como frecuencia respiratoria, incluso la CO2, las modalidades de double control, que lo que pretenden es mejorar la presión control. Y a día de hoy, en el siglo XXI, no es más razonable tener una modalidad mixta en la que intentamos asegurar un volumen corriente constante que una presión control, en la que ya hemos visto ayer las dificultades que teníamos con la presión control, que podríamos tener al paciente hipoventilado, o si en el caso de que mejorásemos mucho la compliance, como era el caso de un recién nacido que le poníamos surfactante, podíamos producir barotrauma, volutrauma. Y después tenemos estas modalidades de ajuste automático, en las que lo que vemos es que pasan muy rápidamente y nos facilitan rápido el destete. Este tipo de nuevas modalidades podrían ser utilizadas perfectamente desde el principio de la modalidad de la ventilación mecánica.